La ensalada jugosa de lechuga y piña que preparo cuando quiero algo fresco y realmente delicioso. Usted no se imagina la elegancia de ensalada que vamos a preparar hoy. Le aseguro que cuando la pruebe no va a querer volver a comer vegetales de otra forma. Empiezo esta preparación con una lechuga Batavia pequeña. Lo primero que hago es separarla con mucha delicadeza y la lavo muy bien con abundante agua y la pongo a desinfectar de manera natural en un recipiente con agua y un chorrito de vinagre blanco. Eso sí es fundamental para que todo nos quede bien saludable. Mientras la lechuga hace lo suyo, paso a una piña madura pequeña. La lavo muy bien, le retiro la cáscara con un cuchillo bien afilado, le quito todos esos puntos negros para que nos quede bien limpia y la corto primero en rodajas para luego sacar unos cubos medianos. Por cierto, ¿a usted le gusta la piña así solita o prefiere ponerle un poquito de sal? Cuénteme ahí en los comentarios que yo los leo a todos. Te invitamos con mucho cariño a dejar un comentario. Saber que estás ahí nos motiva a seguir preparando contenido pensado en todos ustedes, con el mismo amor de siempre. Seguimos con 2 tomates maduros, que estén bien firmes pero rojitos. Los lavo con cuidado, les retiro el ombligo y los corto en rodajas para terminar haciendo unos cubos medianos, así como hicimos con la piña. Ahora voy con una cebolla de huevo blanca pequeña. La limpio muy bien, le quito la primera capa y la corto en cubos bien pequeñitos. Yo sé que a muchos les da miedo la cebolla, pero vea pues, el truco está en cortarla menudita para que aporte sabor sin ser invasiva. A propósito de esto, aprovecho para invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita si no se pierden ninguna de estas delicias que preparamos con tanto cariño. Llegó el turno de mi ingrediente preferido, el que no me puede faltar por nada del mundo: 2 aguacates maduros tipo Hass. Los abro a la mitad, les retiro la semilla y con una cuchara o con las manos le quito la cáscara para cortarlos en cubos medianos. A ver, yo les pregunto, ¿son del equipo que le pone aguacate a todo o solo de vez en cuando? Cuéntenme ahí en los comentarios que yo los leo a todos. Retomo la lechuga, que ya está bien desinfectada, la escurro perfectamente para que no nos vaya a aguar la preparación y con las manos bien limpias la troceo en pedazos pequeños. Ahora en una ensaladera bien amplia voy a empezar a combinar toda esta belleza. Agrego la lechuga troceada, sumo la piña con todo su dulzor, incorporo el tomate maduro, la cebolla blanca que le da el picantico necesario y por supuesto el aguacate. Reservo esto un momentico y en otro recipiente pequeño voy a preparar el aderezo. Incorporo el jugo de media naranja fresca, luego agrego 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y le sumo 2 cucharadas de miel de abejas. Termino con una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida para realzar todo. Bato muy bien con un tenedor o un batidor pequeño hasta formar una mezcla suave, espesa y bien homogénea. Incorporo el aderezo sobre la ensalada y con una cuchara mezclo con mucha suavidad, con amor, asegurándome de que quede bien bañada con ese saborcito de la naranja y la miel. Ya solo queda servir y disfrutar. Esta ensalada es perfecta para acompañar un buen filete de pechuga a la plancha, un pescadito blanco o incluso un lomo de cerdo asado, porque el dulce de la piña le va de maravilla a las carnes blancas. Espero que les haya gustado tanto como a mí preparar esta receta. Si fue así, no olviden darle me gusta al video, compartirlo con ese amigo o familiar que dice que no le gustan las ensaladas para que vea que sí se puede comer rico y saludable. Déjenme un comentario diciéndome desde qué ciudad me están viendo y qué otra fruta le pondrían ustedes a esta mezcla. ¿Será que con mango también queda buena? Los leo siempre. Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarme hoy en el canal de las ensaladas y nos vemos en la próxima receta.